Bueno, antes de entrar en muchos asuntos, porque está el tiempo tremendo, bueno, Eduardo, bienvenido, Maite, bien hallada, ahora nos iremos a la República de los Tontos, pero siempre crees. ¿Crees que no, Mick? Vamos a hablar de la artrosis, de la artritis. ¿Sabes que a partir de los 50 años, Federico, el 70% de la población tiene síntomas de artrosis y a partir de los 75 el 100%? Esto se puede evitar o se puede ralentizar o sobre todo si lo tienes puedes tratarlo y vivir sin ese dolor, ¿verdad? Que puede llegar a ser incapacitante. Pero si es que en tiempos de los romanos la edad media eran 23 años y era en Roma. Fíjate. En Roma, imagínate lo que sería en Mauritania. Son expertos precisamente en este tipo de dolencias. A partir de las células madre nos pueden tratar, así que vamos a dar el teléfono de las clínicas CRES, es el 91 445 0004, 91 445 0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Bueno, camarada González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico y la compañía. Hay que reconocer que hoy Arcadi se ha marcado un tanto, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Hay que mirar. Bien, es verdad que de la mano de Raimon Obiols, la primera vez que veo que un Obiols, que es el señorito típico, hace algo útil. Pero oye, es que lo ha rescatado, pues sí, pero es que hay que mirar donde hay que mirar y él ha sabido mirar al sitio donde convenía, pues a la nota de Raimon Obiols. Bueno, pues ya llevamos 646 delincuentes sexuales con las penas rebajadas por la aplicación de la ley Sisi. La rebaja ha puesto en la calle a 65 de ellos. Sánchez sigue sosteniendo que es una buena ley. En otro orden de cosas, que viene a ser el mismo, han pasado ya 5 meses de la condena de José Antonio Griñán por el Tribunal Supremo y sigue sin entrar en la cárcel. Bien, Luigi anotó una definición interesante del asunto del mediador. El PSOE presenta una moción de censura presidida por Tito Berni contra la oposición. Pues de hecho, si está libre Griñán, lo podían haber aprovechado, porque la responsabilidad es la misma. También es verdad. Antes de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidiera que no entraran en la cárcel, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, es la omertá de la casta política, hoy por ti, mañana por mí, pero había empezado la campaña, hace 2 campañas, la empezó en la puerta de Don Ángelo. Sí, señor. Que no es la casa del pueblo, es la casa del polvo, se decía. Y allí era donde se reunía el Sanedrín del PSOE andaluz para robar. Mi hijo tiene dinero para una vaca. Los ERE vienen de allí. De Juan Lanzas. Pero hombre, qué cosa, sí, señor. Es verdad. Pero de todas formas a mí fue aquella una expresión que literariamente me caló, o sea, porque es que fíjate el poco poder calorífico que tienen los billetes y esa es una metáfora preciosa. Tiene dinero pasar una vaca. O sea, la de dinero que hace falta pasar una vaca. Lanzas que tenía unas uñas muy largas, me acuerdo en las fotos, era una cosa. ¡Ay, horror! Ay, cómo es todo. Bueno, pues hoy Ángeles Escrivá da noticia en El Mundo de que el famoso restaurante Ramsés, después de la mesa reservada para 15 diputados socialistas, buena esa acuñación de diputeros, tuvo otra cena para 5 diputados más del PSOE con la trama Mediador, auspiciada por el Tito Berni y en la que confraternizaron con varios empresarios. Cenas de lujo, coca y putas, un programa progresista para hacer negocios. El PSOE tan fiel a sí mismo como siempre. ¿Os acordáis de Javier Guerrero, el chofer de la coca? 25.000 euros al mes en cocaína, confesó haberse fundido hace 11 años. ¿Y de dónde sacaba para tanto como destacaba? Pues de las subvenciones obtenidas ilegalmente por sus empresas, constituidas precisamente a tal efecto. ¿Tú te acuerdas, Santi, de la UGT de Andalucía, de aquel capo que tenía casa, coche con bandera, banda de música? O sea, que era tremendo, pero tremendo. Que luego cuando veo a Pepín Álvarez, ahora convertido en separatista catalán con su pasmina, manifestándose contra Ayuso, digo, pero vamos a ver, claro, si es que el jefe de la UGT tenía casa, por supuesto, todo el servicio habitual,
de masaje y Loisir, y además, pero con todo, con su chofer, para ir a ver a la clase obrera en paro, naturalmente. Y bueno, es que estamos ante una epopeya de corrupción, y el primer caso que es la primera punta de los ERE era el como no sé cómo se dice, de una langosta, la antena o lo que sea de una langosta, que no cabía en aquella foto enorme que sacó el ABC de la gran paella de Mercasevilla, que era Comisiones Obreras, los amigos de la clase obrera, no cabía. O sea, era tan grande la cigala, lo que fuera aquello, un bogavante enorme, tal, que es que no cabían. Y entonces estaba cortada y decía, no cabe más, y además lo anunciaron y tal y cual. Es que la corrupción de los partidos es corregida y aumentada la de los sindicatos. Claro. Bueno, quito uso. Sí, lo del grito de a las mariscadas. A las mariscadas. Claro, es que utilizan el Estado como instrumento de enriquecimiento. Es una táctica a la Argentina, vaya. Sí, el señor. Estado es una renta y hay que extraer la mayor cantidad de renta para enriquecernos. Ahora nos toca a nosotros. Lo decían abiertamente en Andalucía, y vaya si les tocó. En fin. Pero es que además en esto han sido, esto hay que reconocérselo, insobornablemente fieles a sí mismos. Sí, señor. O sea, porque antes aún se descubrió, en 2007 creo que fue, que el Ayuntamiento de Baena había montado una trama de facturas falsas por personal de confianza del alcalde para sufragar excursiones al puticlub de Marbella Milady. Se lo explicaba Rafael Santano, secretario personal del alcalde Luis Moreno. Es que a mí me da apuro gastarme dinero mío en estas cosas. Esto es mala. Esto sí que es decencia. No se puede mirar al espejo gastándose de lo suyo. Sí, es, ¿no? el pudor al servicio del pudor. O sea, bueno, pues, es una cosa. Pues por contar esto, los concejales socialistas de Baena en pleno me reclamaban en una querella 300.000 euros por delito de calumnias. No sería para volver al Milei. Bueno, fíjate si les daba. Pero bueno, eso es lo malo, que además tienen servicios jurídicos que pagamos todos para amedrentar a los pocos medios que les pillan y lo cuentan. Porque que se sepa, ¿qué me vas a contar? ¿Que esta historia de Tito Berni y el Ramsés no la sabían muchos hace tiempo? Pues claro que la sabían, si no, no. Pero para llegar, yo decía antes, para llegar a tener en tu nómina a un general de la Guardia Civil, el negocio tiene que ser gigantesco. Es que eso es lo más grave, ¿eh? Cuando ya del partido se pasa a la administración pública y a la captura, a la corrupción con altos mandos de la administración. No, ya no es administración, las Fuerzas Armadas. Lo que es increíble es que parece, digamos ya, que 40 años de democracia y parece que fue nunca. Sí. O sea, que es que estamos con las mismas, recuerda el caso Roldán, recuerda las mismas corruptelas repugnantes que había al principio de la transición y al principio de la democracia, y seguimos igual. O sea, más que acercarnos a Europa, seguimos estancados o acercándonos, tú decías, a Argentina, a una república bananera. Bueno, además los prototipos son los mismos. Los mismos prototipos, los mismos empresarios. A todo esto también, claro, hablamos de esta gentuza política, pero están también los empresarios. Todo el caldo de cultivo en las administraciones locales, en ayuntamientos. Muy casposo es todo. Increíble. Muy... Otros buscadores de renta. Se juntan y competir, lo que quieren es capturar, claro. Eso llega a un curso y lo pone en inglés de fundraisers. Parece que nos roban, ¿verdad? Rent seekers. Sí. Hablabas de Roldán, Maite, y recordar, no sé qué medio lo saca hoy, una foto comparativa de Roldán. Sí, o sea, aquel Roldán con calzoncillos es que de topos. son iguales las mismas que ahora. Roldán en Gallumbos fue el titular, la sacó Interview, y había un polvo blanco tan sospechoso en una mesa negra, con el mobiliario era de piscina, y eran un sillón de estos que flotan, y no sé qué flotaría en aquel sillón, sinceramente. Había hasta una especie de flotador cucaracha, ¿no? Con el que hacía bromas Roldán, que
que se hacía fotografías así. Sí, el polvo blanco, aquí hay uno, en la foto actual están en calzoncillos y uno volcado en la boca que se está comiendo la raya, más que snifándola, está como... Bueno, pues sí, así es. Bueno, pues algún día nos enteraremos de todo lo que se grabó en la sauna gay del suegro de Pedro Sánchez. Eso es Villarejo. El otro día dice que lo quieren matar. Hombre, claro, si ya apareces con la sauna del suegro del Tito Sánchez, claro. Pues imagínate. Ahora, también hay que reconocer lo bueno, no seamos siempre negativos. Es que... hay que reconocerles que lo que no se hace en el PSOE, en estas aventuras de prostitución, es discriminar por Villarejo de género. Eso es verdad. Lo mismo, porque ahí había chaperos, que en el Donandio, menores que por eso les grababa Villarejo. Claro. Claro, en la Saunadán, la más grande de Europa, en la calle San Bernardo. La del suegro de Sánchez. Era una red, pero esa era, digamos, la joya... La joya de la corona. De la corona, no. Era la joya del Légamo. Pero, en fin, la joya. Bueno, pues efectivamente decíamos al principio que impresiona la carta de Tamames a Artur Mas, el increíble hombre menguante, proponiéndole la gran ocasión para Cataluña, con la denominación Nación Catalana. Y una vez más, o sea, como le pasa en la moción de censura, es el error de la fecha, el tiempo inadecuado. Sí. Fue el 3 de octubre de 2017, el mismo día de aquel admirable discurso del rey. En fin, lo contaba Raimon Obiols y de ello se hace eco, muy bien hecho, Arcadio Espada. ¿Y tú crees que esto Garriga lo sabía? Porque claro, es al que le tocó hacer el paripé de la presentación con grandes ínfulas. A ver, ¿quién va a criticar esto, tal y cual? Es más, yo no sé si lo sabría Girauta, que ayer se puso aquí muy campanudo, contra Luis Herrero, o Tamames o Sánchez. Bueno, hay una vía intermedia, Artur Mas, ¿no? Madre mía. Bueno, pero vamos a ver, es un candidato independiente, Tamames. ¿Cómo que independiente? O sea, lo pone Vox, pero no pertenece a Vox. Vamos, de hecho, disputa cosas de Vox. ¿Y entonces por qué lo pone Vox? Y luego el tema de la nación, que obviamente yo no estoy a favor, obviamente, de eso, y yo no lo sabía, y yo no soy portavoz de Vox. Pero nadie lo sabía. Lo que deja... O sea, claro... Pero bueno, nadie ha mirado las obras de Tamames. Pero que si le preguntamos a lo mejor a Feijóo de Galicia lo de la nación, también cuela, ¿eh? No, o sea, quiero decir, o sea, el tema... de eso no estábamos hablando. Claro, me parece muy bien pero la diversión, pero no estábamos hablando de eso. El punto es, fue en esa fecha y a lo mejor ahora ya no piensa eso. No, tan piensa eso que lo volvió a reeditar 2 años después. Esto es lo grave, Eduardo. Es que nadie ha mirado. Es que esto, que lo cuenta también, no sé si es Arcadio o luego Vicente Coll, me parece que Arcadi también, es que eso lo reeditó 2 años después, en una reedición de su libro. Porque Tamames piensa que todo lo que él dice, después de Hágase la luz, que hizo Jehová, lo más importante es lo que diga él. No importa que sea en una dirección o en otra, es suyo. Y por eso yo dije, esto es una cosa de catetos que no conocen a Ramón. Y no lo conocen, ni él ni a sus obras, ya lo van conociendo. Bueno, esto fue en 2014, por lo que veo, antes del golpe. No, hubo 2. Según el artículo hubo 2. Hubo dos. Lo que pasa es que, bueno, son los puntos de contemporizar, que era esto, pues, de rendirse. Es lo que proponía Zapatero, ¿no? También, todas estas cosas, Sánchez, y revisión del estatuto y todo eso. Pero, de hecho, por lo que tengo entendido, el tema autonómico era algo que no iba a tratar Tamames en la moción de censura. Le preguntó Luis del Pino, ¿es cierto que habéis puesto, ya sé que no te gusta la expresión, ¿no? Unas líneas rojas, unos márgenes, ¿no? No, a Tamames y Santiago Abascal desmintió, dijo que todo lo que se había publicado en la prensa sobre aquellos asuntos que no se podía abordar era falso. Entonces, bueno. Pues a ver, porque va por un lado bastante diferente por donde va Vox. No, pero bueno, en fin, y es que ojalá hubiera pasado. De hecho fue lo que dijo Tamames el domingo, ¿no? También en la entrevista del Mundo, ¿no? Tamames puede decir una cosa y la contraria en la misma frase, que es que no tienen ni puñetera idea de con quién están hablando. Anoche lo explicó muy bien Dragó, si lo hemos escuchado antes, tuvo una iluminación. Entonces, Santi y su gurú, José, o Lama o lo que sea, Kiko, pues se reúne y les hace gracia y les parece gracioso, simpático, ocurrente, y va y se lanzan.
y se lanzan, pero tú sabes de qué están. No lo saben, no lo saben. Y además no escuchan. Han pasado 3 meses. En 3 meses mucha gente afín a Vox, mucha gente ha dicho no lo presentéis. La izquierda no ha dicho no lo presentéis. La izquierda ha dicho vale, está encantada. Y ni caso. Pero lo mismo que pasa con Feijóo, no sé si pasará con Tito Sánchez, pero es tradición. Se rodean de palmeros y cuando llevan ya años rodeados de palmeros ya no escuchan a nadie, no atienden. Lo que se les critica es porque hay una conspiración de gente maligna pagada y tal. No, a lo mejor es porque habéis metido la pata. No, señor, ellos no pueden meter la pata. Pero bueno, pasaba con Aznar, pasa con todos. Es un problema de la incomunicación gracias a los gabinetes de comunicación que incomunican al líder de tal manera que al final no se entera más que de lo que le cuentan en casa. Y eso se verá el día que tenga lugar la moción. Ahí pero se que verá ya lo estamos viendo. ¿Tú crees que esto está favoreciendo a Vox? Oye, lo que dice el mundo es que el único que se toma en serio al parecer la moción, aparte de Vox, es el PSOE, pero yo no sé si también eso es puro cuento. ¿Qué va? Eso es mentira. Bueno, Esperanza Aguirre tampoco ha opinado en contra de Tamames. ¿Ahora? Ha aparecido en el debate y quiero decir, es que el primer momento, bueno, una ocurrencia. Luego cuando ves los hechos, o sea, no la ideica, los hechos, entonces claro, tienes que rectificar. Han tenido 3 meses para estudiarse las obras de Tamames, pero si basta con las citas. Si es que con las citas ya te has cargado cualquier discurso que haga. Aparte que va a hacer un discurso de él como presidente del gobierno. No va a hacer una censura a Sánchez. En absoluto va a haber una censura a Sánchez. Yo lo dije aquí, acabará abrazándose. ¿Por qué? Porque lo conozco. Pero es que no lo conocen. O sea, se han metido Vox en un lío con alguien que no conocen porque tuvo una idea cósmica, Dragó, y esto lo hizo gracias a Kiko y a Santi. Si el discurso es un discurso de él para él, pues obviamente hay un error gravísimo. Pero es que no puede ser otra cosa. Bueno, veremos, ¿no? Que no lo conoces, Eduardo, no lo conoces. Definitivamente no lo conozco igual que usted. Ya vas viendo. Yo lo dije al principio, acabará abrazándose con Sánchez. Y Sánchez con él. En cualquier caso, yo creo que más bien todo el acabará proceso... abrazándole Sánchez a él. Sí, es igual, el efecto será el mismo. El proceso de búsqueda, de planteamiento de la moción y de búsqueda del candidato y luego las semanas que han estado que no, pues que ahora sí, que ahora voy, ahora no voy... yo creo que le resta mucha seriedad a la... Claro. Bueno, yo honestamente lo que se buscaba, y yo creo que eso también lo deja claro Sánchez Dragó ayer, era un candidato al margen de Vox y un candidato que pudiese generar consenso. Ese es el espíritu. Y ese es el espíritu de Tamames. Bueno, pues muchas veces lo que sí sorprende es que Tamames, que era una persona que creo que todos los que estamos aquí reconocemos que disfrutaba de cierto prestigio social y de cierta reputación. Ninguno, yo que lo conozco al parecer más que vosotros, ninguno. Yo lo he visto irse al CDS. Pero sí es verdad que el nombre... Pero vamos, que no tenéis ni idea, que no sabéis que ha hecho la segunda parte de La Regenta. Ya, eso... Si es que no tenéis ni idea. O sea, el gran problema es que la gente se deja llevar porque le suena. Ayer se empeñaba aquí Girauta, icono de la transición. ¿De qué transición? No pintó nada en la transición. Y aparte del papel que jugas y que lógicamente los que estamos aquí conocemos... ¿Cuánta gente que nos está escuchando ahora mismo conoce y reconoce a Ramón Tamames? Es que hay un... generacionalmente... Pero hay ciertas comunidades que sí le reconocen. Hablaba ayer Girauta de los jóvenes. No, es que los jóvenes de menos de 45 años... Probablemente no. Pero Eduardo, los jóvenes de menos de 45 años... O sea, ya no estamos hablando de gente tan joven, no reconoce a Miguel Ángel Blanco. Mucha gente no reconoce a Miguel Ángel Blanco. Entonces, claro, ¿a quién conoce a Ramón Tamames? El problema es dar otra vez, Paulo, a Sánchez a que suelte su rollo durante... Claro. La ventaja... No sé si ventaja o desventaja es que al final estas sesiones de moción de censura yo creo que las seguimos más la prensa que la gente. Sí, pero por eso es absurdo la ocurrencia galáctica de Fernando Sánchez Dragó, que se va a enterar Europa. Bueno, pero te garantizas 2 días con todas las televisiones y las radios, eso sí, abriendo con la moción, porque va a ser difícil las televisiones esquivar. Todas a favor de Sánchez. Vas a ver. Claro, pero de la moción. Vas a ver, la charlotada. Si es lo que más me joroba. Yo es que no quiero que Sánchez saque provecho de esto.
y se lo han puesto a huevo. Ese es el problema. A mí lo que me da miedo... pero se verá, ¿no? O sea, yo sigo diciendo lo que decía la semana pasada. Los tiempos en política son como son. Sí. A lo mejor pensamos que va a ser un... Es que me hace gracia. Dices tiempos hablando de tamames. Qué metáfora. Pero quiero decir que los tiempos son muy distintos. Infravaloramos en determinadas situaciones una coyuntura y luego la sobrevaloramos. Y a lo mejor resulta que cuando el debate tenga lugar, pues a lo mejor sí nos escuchan en la Unión Europea. Y alguien, a lo mejor hay una determinada cohorte de grupos de centro derecha y de derecha en Europa que hacen caso al mensaje que Tamames está dando. Si es que el mensaje no es su propio yo para mí. Ha sido toda la vida. Si es que este es el problema de no saber con quién estás hablando. Si este es el problema esencial, que es que no sabía Santi de quién estaba hablando. Porque hablaba con Dragó, que también suyo le precede. Y a Fernando le tengo yo mucha estima. A Tamames no, porque lo conozco. No es que le tenga manía. Digo, bueno, pues un señor que se jubiló hace muchos años y que, en fin, siempre le ha gustado el dinero. Pero Tamames contaba... Pero si es que lo que contaba Jesús Cacho este domingo... que quería un acto para que el rey, entonces Juan Carlos, le impusiera la estrella de alférez que no le dieron cuando hizo la mili, porque lo dejaron en sargento, con bandera, banda de música, un batallón especial que podía ser el inmemorial en la Plaza de Madrid. Pero alguien que escribe eso en sus memorias, pues es que no, hombre, pero hombre... Va a ser interesante el efecto Todo porque... como siempre, no, es que estos son cosas... No, hombre, no, es que a veces uno mete la pata. Uno es un líder máximo. Hasta Ansar, que era sabio, también metía la pata. Es más, Alfonso Guerra, cuando era sabio, y sale lo de mi hermano, le escribe un tío una carta en El País que ponía: sube y sube, pero ten cuidado, Nefelibata, que entre las nubes también se puede meter la pata. Han metido la pata hasta el Corvejón y no han querido reconocerlo. Bueno, pues nada, adelante. Vamos a ver qué efecto tiene también sobre el propio Vox esto, ¿no? No va a ser interesante. No, pues la mayoría ahora, dice, ¿y esto no lo miró antes nadie? Esto de Artur Mas, esta carta a la nación catalana, llevar el Senado a Barcelona, no lo sabía Garriga. A mí lo que me hace gracia... brevemente, Manuel Arias Maldonado ayer en El Mundo escribía que después de todo lo que estamos viviendo, del bolso de Soraya, la moción, el golpe y todo el delirio de este gobierno, ya solo faltaba que saliera Tamames elegido y nos parecería ya incluso normal. No, pero eso es lo que decía Santi, dice, bueno, con el presidente que tenemos y el vicepresidente que hemos tenido, yo hasta por sorteo creo que mejoraríamos, pero por sorteo. Yo acepto la lotería. Pero quiero decir, en aquellos días del golpe, mucha gente se equivocó en este país. No solo Tamames. Ahora parece que es Tamames el único que se equivocó. No, perdón. Soraya se equivocó. No, pero no se equivocó. Soraya huyó. Tiene aliados de independentistas por todas partes. Y parece que ahora el gran cómplice del independentismo... No, hombre, no, pero vamos a ver, pero que hay cosas que no se pueden defender. Que hay cosas que son indefendibles. Que yo estoy esto es... Pero vamos a ver, cuando... Teniendo 70 y muchos, te dicen que alguien tiene un ego que no cabe en Occidente, a lo mejor es por algo. Pues no, señor. ¿Por qué? Porque me ha caído bien, porque dice Dragó que es estupendo. Porque te lo ha dicho Dragó. Pero sí le hizo un libro, decía, de entrevistas a Abascal, que en realidad era Abascal el que entrevistaba a Dragó. Y le pregunta por Putin, ¿pero por qué no te cae bien Putin? Textual. Hombre, yo no he dicho que me caiga mal, dice el otro asustado, porque Dragó impone. Impone en su estilo así, tal, impone. Y yo no he dicho, fíjate, Putin. En fin, sigamos, bueno, Santi. Pues sí. Santi el bueno, voy a aclarar. Camarada González. Vamos a cambiar de tono, camarada Los Santos. Sí. Y vamos a... Yo me llamaba Guillermo, tenía de nombre, siempre me gustó Guillermo, el nombre, como Guillermo Brown. Y entonces, ¿qué nombre Albiac tienes también, y tal? Albiac también. Albiac se llama Guillermo también. Lo tenía en el nombre de clandestino ese. Clandestino, ¿no? Creo recordar, sí. Oye, que eran 4 años de cárcel, no era ninguna tontería. Por Guillermo Brown. Sí. Y otros 3 por propaganda ilegal. Sí, señor.
Bueno, pues hoy sube al podio nuestra querida Reyes Maroto, en el mundo del arte Navajita Platea, entrevistada en El Confidencial por Vera Berkovich. Y es una entrevista de mucho mérito, porque mira lo que cuenta. Maroto acude a los sitios, se implica, conoce, escucha, toca, valora y por supuesto habla. Por eso, cuando conoció a Obama durante la visita del mandatario a Sevilla en 2019, se quedó un poco frustrada. Se limitó a hacerse una foto conmigo, dijo. Yo traté de tener una conversación que se redujo a segundos. Le pregunté por su mujer y sus hijas, pero enseguida tenía que pasar el siguiente. No sabes la cola que había. Me pareció muy mercantilista. Yo, por ejemplo, no soy así. Ay, no. A mí me gusta ir a los sitios y tener tiempo para estar con la gente. O sea que ya sabéis, ella no es como Obama, No es una orgullosa. mercantilista. Sí, es maravillosa. Yo la recuerdo cuando sale en la escalinata del Congreso con una fotocopia ampliada de la navajita. De la navaja. Que decía, bueno, he llamado a mi hijo, que el susto que le daría al pobre niño, para decir que no se preocupe, ¿cómo no se va a preocupar? Y cuando Sí, cuando se desmaya Yoli Tenacillas delante de Ferreras, porque ven la foto ampliada, era una navajita de recuerdo del Escorial, y entonces sacan como una navaja gigantesca y tal, y entonces va la otra y ¡bumba! Y se derrumba de bruces y pone todos sus bucles allí. Oye, pero ella está haciendo su papel, ¿no? Está tratando de... Sin embargo, la otra candidata ya confirmada, que es Carolina Darias, de momento no se ha pronunciado sobre el caso. La tita Carolina. Tito Berni, claro, es que... Que ahí lo tiene crudo, ¿eh? Sí. Porque... No, pero perdona, o sea, carne cruda habrá comido ya durante el COVID bastante la ministra, entonces que la siga comiendo ahora, pero es que esta señora es la candidata. Sí, Igual se lo está Partido pensando. Socialista. Sí, es verdad. Bueno, ahora, el día que pues pusieron sí. a Reyes Maroto, felicitamos al alcalde Sí, porque No, le toca la la verdad es que lotería. En algunas encuestas le dan Madrid- un mejor resultado que su antecesor, ¿eh? Ex entrenador de baloncesto. Bueno, ¿eh? pero es que Pepu, si es que claro. No, eso sí que no me lo creo, porque Pepu Sí, sí, por lo sí. menos tenía No, no, el, pues el baloncesto. Fue un Pues las fracaso perspectivas son absoluto. mejores. Ya lo para el sé, Partido pero Socialista. bueno, Porque que empezó como a hablar. perfil... Es que Maroto hasta ahora, cada vez que sube Sí, el pan, sí. cada vez que abre la boca. Sí, Sí, es otro nivel, es otro Sí, nivel. sí, no, eso es verdad. Es NBA. Es NBA. Es otro nivel. Vamos con Isabel Enfurruñada, que hace una apreciación muy razonable en Twitter. Irene Montero se gasta 100.000 euros en saber cuántas prostitutas hay en España, con lo barato que le habría salido preguntar al Tito Berni y a sus socios de coalición. Claro. Pues también es Y verdad. así a ojo, pues. Tiene un conocimiento profundo de la Claro, geografía, claro. de la geografía Pero española. vamos, yo creo que ahora, quizá hace unos años no, pero ahora debe andar por... pero vamos, ojímetro, Te lo cuadra, sí, Te lo sí. cuadra, pero hombre... Sí. Bueno, y quiero destacar con énfasis, por infrecuente, la decencia insobornable de Joaquín Leguina en su discurso del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Madrid. Dijo al final: ¿qué ha pasado después de que perdiéramos las elecciones? O yo perdiera las elecciones. ¿Qué ha pasado en Madrid? ¿Está mejor o está peor? La comunidad, el ayuntamiento, pues están mejor. Yo diría que mucho mejor. Y algo tienen que ver, yo diría que mucho, los que me han sucedido en el cargo y los gobiernos que se han formado detrás. Hoy Madrid es un sitio atractivo. No es que no lo fuera entonces, pero es mucho más atractivo. Y si no, que se lo digan a la presidenta, que parece que va a traer dinero de Londres. No lo digo en broma, es que casi el 70% de las inversiones que vienen de fuera vienen a Madrid, por algo será. Y el hecho de que en Madrid nadie es extranjero tiene mucho que ver con todo esto. Madrid es un sitio donde nadie se siente de fuera, todos se sienten dentro. ¡Viva Madrid! ¡Viva España! Bueno, pues me parece un discurso... ¿Qué cara se le quedó? Se Entonces le no dijeron ponía- ni viva Madrid ni viva España, el No, no. Lobisome, el Lobezno y la Mema. Bueno, el Lobezno dio 3 aplausitos en Sí, esto, y pero, sí, pero la golpeó Mema con un permaneció dedo. con las... La médica y con las madre ni manos eso. cruzadas Ni sobre eso. el regazo y bueno, y poniendo que qué cara, la boca bustia que boca definió bustia. con tanta certidumbre Pero Isabel vamos. Díaz Ayuso. Pues tal Sí, cual. sí.
Bueno, en fin. Pues, Nadia Calviño anunció hace un año que no saldría en las fotos en las que fuera la única mujer. Y efectivamente, así lo hizo en mayo del 22, cuando se negó a fotografiarse con los organizadores del primer fórum sobre liderazgo empresarial por ser la única mujer en la foto. Bueno, pues acaba de salir en una foto con 6 varones: Felipe VI, Sánchez, Granryd, Álvarez Pallete, Relat y Hoffman. Mario Noya se alarmaba. ¿Qué ha pasado, Nadia Calviño? ¿Eras la única mujer y no te has ido? ¿Con Sánchez se te baja el fervorín feminista? Bueno, pues yo no creo digo que más. es que ahora lo que no se fotografía es si la otra mujer que aparece es Marisú Montero. Sí, Eso yo me fue en el fotografío Congreso con cualquiera, pero con esa... Eso fue en el con Congreso esa ni hablar, del ¿no? móvil, ¿no? Sí, Eso fue sí. donde Pere Aragonés y Colau le faltaron al respeto a su Bueno, majestad. a todo y a la... Y donde Sánchez no acompañó tampoco a su majestad en el tour. Yo creo que Tito Sánchez, cuanto más lejos, mejor. Sí, por otro lado. Además, es que lo que toca lo hunde, ¿eh? O sea, él se salva. Él es el gafe Es un manzanoide. superviviente. Es un manzanoide. O sea, él se hunde el mundo y él sale adelante. Pero solo él. Alrededor todo. El partido, la nación, el Estado, Europa, el mundo, el petróleo. Todo se hunde. Pero él no. En fin, pues muchas gracias, camarada. Pues hasta mañana, camarada y queridos compañeros. No tengo mañana. confianza como para decirles camarada. Sí. Y hasta Aquí mañana, me parece será que otro día. camaradas no ha habido más, ¿eh? Nosotros No, por razón bueno, de edad, dignidad y... Eso demuestra que no todos cometieron nuestros propios errores. Porque no pudieron. Eso no tiene mérito, no cometer errores que no has podido cometer, pues hombre, en fin. Pero bueno, oye, aquí estamos, nosotros no matamos, o sea que algo es algo. Bueno, pues muchas gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Caledonian. Caledonian, Federico. Gran Vamos sitio, a ¿no? hacer una Vamos a recomendación. recomendárselo a Centro de nadie hoy, que Javier estamos Ferrero. de luto. Claro que sí. Pues Sí, en caledonian.es van a poder observar y van a poder apreciar las altísimas calidades de esta promoción de viviendas, que está marcada por la excelencia, que está en un sitio maravilloso de Madrid, al lado de la Plaza de Prosperidad, Concha Espina, Alfonso XIII, el Auditorio Nacional, el Templo. En fin, caledonian.es. Muy bien. Pues Colacel, por lo que veremos en la Crónica Rosa hoy, ahí va a Buc. Uf, sí, menudo porque va trago. a necesitar sí. mucho Colacel. Pues claro que sí. Luego lo contaremos, pero a Raf Hakimi ha sido denunciado por violación en París. En su casa, que era, pues es un tipo marroquí, pero que estuvo en la cantera del Madrid. Una de las estrellas del Mundial, ¿no? Bueno, Podemos la decir, figura ¿no? de la figura selección de Marruecos, sí. que vendió el Madrid por 40 millones al Bayern cuando había que pagar el templo, había que pagar el estadio, y lo que hizo Florentino fue vender. Y vendió, por ejemplo, fue una de las ventas mejores que hizo el Madrid. Hakimi, como le llaman ahora simplemente, aquí era Raf, y ha sido denunciado, aparece en toda la prensa de París. Sí. Bueno, pues luego en la Crónica Rosa. Pues Federico, en la Crónica Rosa, así que mientras tanto ahí va a Buc Colacel. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué ganas de primavera, de sol, que parece que nos anima un poco más a que nos cuidemos, a que cuidemos la piel, a que se vea un poco, a que nos descubramos y que veamos la mayoría de las estructuras. Ojo, las de fuera y las de dentro, que también están construidas a partir de colágeno. ¿Cómo podemos cuidarlo? Pues con el mejor suplemento, el que nos ofrece Mundo Natural, Colacel Antiox. Es sin duda la mejor opción en el mercado. Lo hace tan potente y efectivo gracias a su composición de péptidos bioactivos, de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista farmacéutico o llamen al 914460000, también a la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, sigue cayendo la nieve en todo el tercio norte peninsular, especialmente delicada la situación en Mallorca, así que muchísima precaución los automovilistas, y en donde no nieva, heladas y en fin, tiempo desapacible. Bueno, es la época, o sea, es que eso del cambio del clima es absolutamente falso. A principio de marzo el tiempo es este. Bien.
En Madrid nos vamos a ir hoy a 8 o 9 grados, más que los 5 de ayer de máxima. La máxima otra vez en Santa Cruz de Tenerife, que evidentemente tienen su propio termómetro, 23 grados. En la mínima, de nuevo, Teruel, 6 bajo cero. Lunfy. Sí, Federico, Lunfy es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo su puesto de trabajo, porque va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin generarle ningún problema a la compañía y de una manera muy sencilla, simplemente dándole un botón de la aplicación. Así, Lunfy aporta soluciones a empresas y trabajadores. ¿Y hoy en la bolsa? Bueno, el IBEX 35, Federico, está cayendo un 0,3%, nivel de 9.284 puntos. Una bolsa que cae, entre otras cosas, porque tenía la vista puesta hoy en el dato adelantado del IPC, de los precios, ya lo podemos y que ya dar. Lo podemos adelantar. El IPC sube en su tasa interanual. El IPC son los precios, para entendernos, que es que aquí nos da que todo el mundo conoce los siglos y las siglas y no es verdad, no es verdad. O sea, hay que contarlo todo, los precios. La cesta, lo que valen las cosas, los precios. El índice de precios al consumo es a lo que se traduce lo de IPC. Entendí, porque se dice al consumo. ¿Qué le pasa al consumo? Si es que está todo mal hecho. Pero bueno, los precios. Los precios. El encarecimiento del nivel de vida sube un 6,1%. Si le quitamos todo aquello que hace pues que sea más volátil, como los precios de la energía y los precios de los alimentos no elaborados, es decir, la subyacente que se le dicen, la real, la que queda, la estructural, sube todavía más, ya roza el 8%, 7,7% según ese dato adelantado que nos ha ofrecido el Instituto Nacional de Estadística. Teníamos hace un par de días al presidente del gobierno, o ayer mismo, presumiendo de que el gobierno había sido capaz de bajar la inflación 5 puntos en 5 meses, y adelantaba que a lo mejor subía. Hay que recordar que la inflación no es que baje y que bajen los precios. No. La inflación es un efecto acumulado. Y si vemos la inflación que había en febrero del año pasado y le sumamos este 6,1%, rozamos el 14% de subida, el 13,6% en concreto, en estos 2 últimos años. La inflación, a medida que va creciendo, este dato lo que va haciendo es añadir más peso. En el ejemplo del engorde, si yo he engordado 9 kilos este año y el año que viene solo engordo 3, pues no quiere decir que pese 6 menos, sino que peso 13 más. Bueno, hay que decir que esta es la fórmula utilizada en Argentina, que estamos siguiendo sus pasos punto a punto, para que saliera Albert Títere diciendo hemos bajado la inflación. Solo había subido el 6% más ese mes. Dice, ¿cómo que han bajado la inflación? Sí, porque la anterior era el 9%. Claro. O sea, el 9 y 6 son 15. Claro. Pero eso solo estos 2 últimos meses están en el 100% de inflación. Dice que la están bajando porque a veces un mes sube un poco menos que lo que subió el mes, pero no deja de subir. Y no dejan de hacer billetes. Y venga de hacer billetes. Solución Garzón para acabar con los problemas. Hacer billetes. Hacer billetes. Esto es que recuerdo un poco a Chávez. Chávez decía, venceremos a la inflación, haremos que nos obedezca. Pues el gobierno está como diciendo un poco lo mismo, ¿no? Y a la maquinita y presionando para que se imprima más. Pues sí, bueno, el año de Picasso, bueno, con Picasso siempre es continuamente. Es que era de Málaga. Exacto. Sí, no catalán, como dicen que también Picasso era catalán. Bueno, los catalanes nacen donde sea, pero este señor nació en Málaga. Y ahí tienes un museo, además. O sea, sí, y además en Barcelona estuvo poco, ¿eh? Y cuando estuvo, de Tito Berni, ¿eh? El famoso cuadro, de Demoiselle d'Avignon, es la casa de putas de la calle Aviñó, que era la más pobre y donde iban los artistas. Bueno, pues del Tito Berni vamos a seguir hablando, Federico, porque si hay alguien que conoce el caso desde sus orígenes, y serán muchos los oyentes que se estén preguntando... que dice, pero bueno, ¿esto cómo empezó? ¿Y esto cómo empezó? Y hace muchos años de esto, bueno, pues Gonzalo Castañeda, que es el director de las emisoras de radio en Canarias, se lo sabe todo, sí. Así que en unos instantes hablamos con él. Después de la pausa hablamos con Gonzalo, porque muchos se van a sorprender. Bueno, creo que está ya también con nosotros Gonzalo Castañeda. Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Por algo acudieron a vosotros las primeras denuncias y como ahora ya esto se ha convertido en un asunto absolutamente nacional y a 3 meses de unas elecciones muy importantes en toda España, también en Canarias hay elecciones y además con una ministra recién
parachutada, como dicen ahora, allí Carolina, que no ha dicho ni pío. Pero, ¿cómo empieza este caso? ¿Cómo lo podemos, para entender la magnitud, pero sobre todo los orígenes, cómo empieza el caso? Claro, es importante marcar el origen del caso porque precisamente los medios nacionales no están dando con la clave ni están contando certeramente lo que ocurrió. Y es que el director general de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife ya compartía una tarjeta Revolut, una tarjeta monedero, con el conocido como mediador, con Antonio Navarro. Presuntamente ellos ya tenían algún trapicheo político, algún acuerdo con algunas instituciones deportivas de la isla, y por eso el mediador le había puesto esta tarjeta que compartían a medias, una tarjeta que recargaba el mediador y que este director insular de deportes utilizaba a su antojo. Por ejemplo, para, y esto está acreditado, comprar 40.000 euros en unos grandes almacenes de muebles para una casa que acababa de comprar este político, este director insular de deportes, Ángel López. El caso es que la mujer de Ángel López le encuentra esta tarjeta y encuentra unos movimientos sospechosos. Presuntamente, el mediador usaba esta tarjeta también en las juergas de Madrid, con lo cual la mujer del director insular de deportes le exige que le diga de dónde viene esta tarjeta y quién está usando esa tarjeta. ¿Qué es esto de las gatitas? Le dijo. ¿Qué es esto de las gatitas? Los muebles bien, pero las gatitas no, claro. Efectivamente. Con lo cual obliga a Ángel López a denunciar el uso fraudulento de su tarjeta. Compartida. Ante esto la policía, en las primeras pesquisas, muy fácil, encuentra al protagonista y llama al mediador. El mediador se entera de que ha sido denunciado por Ángel López, no da crédito y llama a Ángel López y le dice: oye, ¿tú sabes lo que estás haciendo? ¿Tú sabes la que vas a liar? ¿Pero cómo me estás haciendo esto? Y el director insular de deportes le explica que no tiene otra alternativa, que no tiene otra salida, sino esa o separarse, que su mujer está muy enfadada y que tiene que denunciarlo. Y que lleva una recortada. Exacto, es eso, o morir. Tenías que verla ahora. En este momento el mediador está en Madrid en Fitur, del año pasado. Fíjense ustedes las fechas, porque... hace un año justo, Gonzalo, hace un año justo. Claro, nosotros accedemos a esta información y empezamos a dar datos, accedemos a la información en marzo y empezamos a dar datos en Radio Canarias en junio, ¿vale? Que es cuando se produce el primer cese de un político. Pero volviendo al asunto, para que ustedes entiendan lo importante de este asunto y el principio del caso mediador. Cuando llega de Fitur, Antonio Navarro es detenido y pasa a disposición judicial y se pega 3 días en el calabozo. Llega absolutamente desorientado a declarar ante la juez y el abogado, que por aquel entonces era el abogado defensor de Antonio Navarro, que hoy está imputado y es uno de los detenidos en la trama, dice que no va a entregar el móvil, que acredita que el mediador no ha usado de forma fraudulenta, sino de una manera lógica y permitida por el director insular de deportes, esa tarjeta, que no lo va a acreditar porque no puede enseñar los terminales móviles de su defendido porque, ojo al dato y ojo a la expresión que utiliza, porque su defendido tiene información clasificada del gobierno de Canarias. Esto lo dice en sede judicial. A lo que la juez abre los ojos, se le ponen como chiribita, mira para el fiscal y pide automáticamente el embargo de los terminales móviles. Claro. Cuando se recogen esos terminales móviles, se encuentran 66 gigas de información que son, nosotros hemos podido acceder a muchas de ellas, fotos, vídeos, todas las conversaciones telefónicas de este señor de los últimos 2 años están grabadas. Todas esas imágenes que se están viendo en la prensa nacional ahora son fotogramas de vídeos. Esos son vídeos que tienen conversaciones realmente asquerosas y vomitivas, repugnantes. Y lo llamativo de todo esto, por cierto, es que el gobierno de Canarias y parte de ese consejo de gobierno sabe de la existencia de estos vídeos, y eso lo podemos constatar en Es Radio desde, como mínimo, mayo del año pasado. Cuando se enteran en el gobierno de Canarias de estas andanzas, utilizan la primera discrepancia del sector ganadero con el director general de ganadería del gobierno de Canarias para alargarlo, para echarlo. Pero lo que llama la atención es que una vez lo echan en junio, porque conocen todas estas andanzas, porque han visto los vídeos del director general Taiset Fuentes, sobrino de Tito Berni, esnifando cocaína y con prostitutas, ha sido nombrado hace un mes
candidato a la alcaldía de Antigua por el Partido Socialista. Estamos hablando de Taixet. Lo nombra el Partido Socialista. Estamos hablando, Gonzalo, para que la gente no se pierda en toda esta telaraña, porque es apasionante, del exdirector general de Agricultura, que es Taixet, ¿no? Que fue el primer, digamos, la primera baja política importante, que es la que relatáis vosotros ya en el mes de junio, ¿no? Pero perdona, Gonzalo, ¿cómo lo nombran candidato si ya lo habían visto en el vídeo metido en faena? Esa es la parte que nos hace sospechar de que hay muchos más implicados en la cúpula, al menos del Partido Socialista. Exacto, para el que no hablara. Sobre todo es el hecho que damos por sentado y normal que sea sobrino del otro. O sea, es que el nepotismo ya nos parece lo menos... Pero que después de verlo con la cocaína, las prostitutas y tal, lo nombran candidato. Hombre, claro, no sabría? ¿Qué miedo no les daría? Madre la información que debe tener. Claro. Pero es que para mí lo que contabas, Gonzalo, para mí ese es el punto clave, el que realmente hace que esto sea una culpa generalizada. Porque es que eso es el partido. Es el partido. El partido el que lo nombra. Hasta el punto de que Taixet, Gonzalo, y corrígeme si me equivoco, es nombrado cuando su tío da el salto a la nacional, ¿no? Justamente cuando su tío, por una carambola, porque Carolina Darias, precisamente la nombraba Federico, va como ministra, queda una vacante en la lista del Congreso y sube por la provincia de Las Palmas el Tito Berni, con lo cual entra Taixet Fuentes. Pero una cosa todavía más importante y que incrimina directamente al gobierno de Canarias. Les cuento muy rápidamente. Hay una situación muy clara. El presidente del gobierno de Canarias pone a un topo, cuando se entera de todo esto, en la Consejería de Agricultura. El secretario de Taixet Fuentes es una persona de confianza de Ángel Víctor Torres. Que es el secretario de Taixet Fuentes le cuenta al gobierno de Canarias todo lo que está pasando en la consejería, que por ejemplo es que Antonio Navarro, el mediador, que es empresario, tiene una especie de despacho al lado del despacho del director general de Agricultura, que preside en la Consejería de Agricultura. Él es el que preside las reuniones con los empresarios. Hay fotografías y hay vídeos en los que preside la mesa de juntas el mediador y no el director general de Agricultura. Y de todo esto pasaba cuenta un topo que había puesto el gobierno de Canarias, la cúpula, Ángel Víctor Torres, el presidente, que era el secretario del propio Taixet. Y no se hizo nada. El PSOE guarda las tradiciones, en realidad. ¿De qué meses estamos hablando? Estamos hablando desde marzo, que nosotros conocemos el caso, hasta junio, sigue desarrollándose todo esto, pero es que en 2021 también se produjeron reuniones de este mediador que entraba en las diferentes consejerías como Pedro por su casa. El propio mediador nos dice que Ángel Víctor Torres le llega a felicitar porque es un fenómeno y porque es capaz de arreglar los problemas de los empresarios con el gobierno. Bueno, y también en su vida íntima, supongo, porque hasta ahora... Pero claro, lo que tú estás contando es que hay un personaje que es el verdadero presidente de Canarias, que preside él, nada menos que Agricultura, con la importancia que eso tiene por los fondos europeos, por la propia Canarias, por la situación crítica que está viviendo ese sector, que es extremadamente difícil, y que es el que reúne y preside las reuniones. Solo hay un precedente en España, que es cuando el embajador en ruso se pone a presidir el Consejo de Ministros con Largo Caballero. Y ya lo humilla tanto Largo Caballero que lo echa. Así que echan a Largo Caballero. Pero es el único caso que yo conozco de alguien que no tiene un cargo administrativo y que se pone a presidir un consejo, y además hay que insistir en eso, agricultura como turismo son muy importantes en Canarias. Claro. Por continuar con el organigrama público, Gonzalo, el siguiente salto que da en este caso el mediador es el que se está denunciando ya, y nosotros entre otros medios, el del director general de Salud Pública, Conrado Domínguez. Al parecer, con Conrado Domínguez quedan acreditadas varias conversaciones. Lo que ocurre es que lo que no acredita la policía ni las investigaciones durante todo el año es que ninguna de esas gestiones en las que en efecto se interceptan las conversaciones entre el director general del Servicio Canario de Salud y el propio mediador, cualquiera de esas conversaciones y cualquiera de esos negocios ha determinado la policía que no se llevaron a efecto, que ninguno se pudo llevar a efecto, pero las conversaciones también existieron con el director del Servicio Canario de Salud
salud. Pero ojo, porque de momento han salido algunos nombres, ha salido el nombre de la senadora Olivia Delgado, que para entenderlo es la familia política del presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, que en estos momentos está en la picota en Ferraz y están pensando en quitarlo como candidato al presidente del Cabildo de Tenerife para las próximas elecciones, porque lo que sí que es importante es que el mediador sí ha podido acreditar en sede judicial, en sede policial y ante nosotros desde hace un año que él puso en conocimiento de los superiores de toda esta partida de golfos políticos lo que estaba pasando y que los superiores políticos, ninguno hizo absolutamente nada. Todos han anunciado ayer querellas, ya se han anunciado ayer 4 querellas contra el mediador. De momento, a esta hora de la mañana, que es lo que estamos pidiendo en el Radio Canarias, que nos las enseñen, que nos las muestren, que las querellas no se anuncian, se presentan. De momento, a esta hora de la mañana, no hay ninguna querella, por lo menos que conozcamos públicamente, presentada para dejar claro que el mediador está mintiendo y que no es cierto nada de lo que está contando y que ninguno tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Bueno, hay una cuestión, Gonzalo, que para muchos ha sido alarmante. Un general de la Guardia Civil, yo decía esta mañana por pura deducción lógica, ¿qué volumen no tendría que tener esa empresa para conseguir comprar a un general de la Guardia Civil? Es decir, que no estamos hablando de un número en aduanas que tiene un problema porque el niño está enfermo y hay que pagarle una operación. Un general de la Guardia Civil son palabras mayores. ¿Cuál es la dimensión, digamos, de la banda de esta organización? El caso es curioso, ¿no? Y esto sí que asusta un poco, por lo menos a los que conocemos la figura del mediador, la personalidad de Antonio Navarro, porque fíjate que nosotros no hemos querido entrevistarlo en todo este tiempo, ni queremos hacerlo ahora porque nos da la sensación de que es cierto que ha acreditado que la mayoría de cosas que ha contado son verdad, pero es un hombre que se le ve claramente que está encantado de conocerse a sí mismo, que es un delincuente profesional, atesora ya casi 8 años de condenas entre unas sentencias y otras, pues por estafa, por robo, por malos tratos, en fin, tiene una hartada de condenas en su haber. Pero, por ejemplo, al general lo conoce a las puertas de un restaurante después de una sobremesa en Valencia. Lo invita a un cigarro y automáticamente se sienta en su mesa y empieza a hablar y a contarle que él en Canarias tiene mucho poder, tiene mucho peso y conoce a muchos empresarios, a lo que el general le contesta que él ha estado en Canarias, que él ha sido general del mando de Canarias. Y ahí empiezan las conversaciones y empiezan los cariños entre uno y otro para aprovecharse de las influencias y del poder del Guardia Civil en este caso para hacer negocios. O sea que Navarro fue a pichón parado, ya sabía lo del general. Y además el general Gonzalo, por los datos que se están conociendo, es un personaje especialmente sórdido y siniestro, ¿no? Bueno, entre otras cosas, a todos los empresarios a los que les prometía arreglarle los problemas y no hacerle inspecciones del Seprona o quitarle las sanciones ya pretendidas, el general en cuestión les pedía textualmente, y está acreditado, no estoy bromeando hasta la mañana, aunque no tengo ninguna ganas, les pedía trabajo para el chocho volador. El chocho volador es la amante del general. Sí. Y a todos los empresarios con los que se sentaba, entre otras cosas, aparte del dinero, les pedía un trabajito para su chocho volador. Esto da un poco la talla del mando que teníamos en Canarias en la Benemérita. Como dicen en Centroamérica, del perraje que por ahí pulula. Pero en estos momentos, ¿cuál es la perspectiva? Porque estamos a 3 meses de las elecciones. ¿Qué es lo que, digamos, a corto plazo crees que puede pasar y a largo plazo qué crees que va a pasar? Pues Federico, hoy arranca el debate el mal llamado debate del Estado de la Nacionalidad Canaria en el Parlamento de Canarias a las 11:30 hora Canarias, y evidentemente va a estar centrado los 3 días, las 3 jornadas en todo este escándalo. Ángel Víctor Torres era de los pocos, con todas estas desgracias que le han sucedido durante estos años, la pandemia, el volcán de La Palma, después que si un meteorito, pues daba la sensación de que la gente empatizaba un poco con él y no le echaba culpas de lo que había pasado en esta legislatura, porque prácticamente no había tenido tiempo de demostrar nada.
Se las prometía felices en principio para repetir el pacto con Podemos y con la agrupación socialista gomera de Casimiro Curvelo, del ex senador socialista. Pero ahora en estos momentos la sensación y la indignación en la calle es latente y patente, y la, sobre todo, sensación de pánico que hay en los dirigentes socialistas de salvarse quien pueda, está siendo demostrada sobre todo con las llamadas que estamos recibiendo. Estamos recibiendo llamadas cada día de muchos miembros del gobierno de Canarias intentando desmarcarse de todo esto, intentando dejar claro que nada tienen que ver y demostrando que hay un pánico tremendo, además de la filtración que recibimos el domingo por la tarde, en la que nos contaban que hay dirigentes en Ferraz que están poniendo encima de la mesa la obligatoriedad de empezar a cortar cabezas que sirvan de cortafuegos a Ángel Víctor Torres y al gobierno de Canarias, y algunas de ellas podrían ser el candidato a la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, que hoy en día es viceconsejero de Economía del gobierno de Canarias, y la otra, nada más y nada menos que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Ahí es nada, la verdad es que nos hemos centrado en la figura del mediador y sobre todo en Canarias, pero ¿qué nos puedes contar de Tito Berni y de sus reuniones, fiestas en Madrid? Porque claro, otro... porque aquí cuando ha saltado es en Ramsés, que tampoco es el sitio más barato de Madrid, ¿eh? Es curioso, pero no se había percatado nadie de que algunas de las fotografías que hay en los clubes de alterne tenían hay por ejemplo una fotografía que es muy famosa, que ustedes, si se las digo, la van a recordar enseguida, de todas las que se han visto, que están sentados sobre un puff amarillo en una especie de barra americana, y hay 3 personas, y una de ellas tenía el rostro tapado. Bueno, una de esas personas al parecer es un diputado del Partido Socialista, y solo bastará con quitarle el disimulo del rostro en esa fotografía para poder saber quién es. Mira, Antonio Navarro grababa todo, hablaba todo, fotografiaba todo, filmaba todo, incluso nuestras conversaciones, las propias con nosotros, todas las grababa e intentaba acreditarlas con vídeo y con fotografía. Por tanto, ya les garantizo y ya les digo que Antonio Navarro, además lo cuenta Off the Record, tiene fotografías y vídeos de todas aquellas noches, la de Ramsés con los 15 diputados de, según dice él, las provincias de Ávila, en este caso habla de Ávila, Sevilla y Burgos, junto con, no concreta exactamente cuál, pero con alguna de Galicia, y después se producen otras reuniones más. Hoy salen 5 más, otra reunión de 5, también en Ramsés. Sí. Efectivamente, porque son varias, hoy se está conociendo que son varias, y es un dato que habíamos aportado nosotros. Federico, Antonio Navarro nos cuenta cómo una noche, en un toque de queda, cuando están en el prostíbulo con varios diputados y senadores, esto está grabado, esto lo ha contado públicamente, por tanto no estamos añadiendo ni una sola coma, tienen que quedarse a dormir en el prostíbulo, porque el toque de queda estaba establecido a las 12 de la noche. Claro, estamos hablando de España confinada, ¿no? Del confinamiento. Sí. Bueno, claro, para estaban confitados más que confinados. 2021 toque de queda. Sí. En ese momento, a las 7 de la mañana, comienza, dice Antonio Navarro, que él está sentado tomando un café y absolutamente desborregado, porque ve cómo un montón de políticos están llamando a sus coches oficiales y a sus personas de confianza para que les recojan en las calles aledañas para ir corriendo al hotel, cambiarse, asearse y acudir al Congreso y al Senado. Lo que pasa, ahí es interesante lo que comentabas, Gonzalo, de Ángel Víctor Torres, el hecho de que pusiera un espía, digamos, un topo, quiere decir que él obviamente no está implicado, quería saber qué está pasando, pero el hecho de no actuar supone que es porque quizás el actuar implicaba destapar un escándalo que puede llegar a diputados y al partido ya en la península, y como estás indicando, a sería detonar, digamos, una bomba mucho más grande. Pero yo creo eso, Gonzalo, que esto es un control de daños que él hace en un primer momento colocando un topo, pero es que esto es que no hay quien controle este daño, porque ¿qué es? Están pillados en pleno. Esto y es además expansivo total. Pero es total, esto es una bomba de racimo. Bueno, y la última cuestión, desde el punto de vista judicial,
¿Cuáles son los trámites, digamos, que cabe esperar ahora? Imagino que como la justicia es sabia, además de ciega, pues no actuará mucho en esta campaña electoral, pero hasta final de año y encima están las generales. Es decir, más o menos, ¿cuál es el calendario judicial del caso? Es muy importante, Federico, aportar también a esta hora de la mañana algo que nadie ha aportado. El fiscal anticorrupción deja en libertad al Tito Berni, y esto llama la atención incluso de la propia juez, que dice que entiende que se pueden destruir pruebas y que no aprueba el que el fiscal no pida la prisión, en este caso provisional. Nosotros tenemos que contar que Jaime Serrano Jover, el fiscal anticorrupción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ponemos la mano en el fuego, conocemos perfectamente su trabajo, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna familia política socialista, no tiene absolutamente nada que ver políticamente con el socialismo y por tanto estamos absolutamente convencidos de que no acataría jamás una orden de este tipo. En este tipo de procesos, Federico, se conoce lo de menear el avispero como una técnica para continuar tirando de la manta, y eso en principio, presumiblemente, es lo que pretende el fiscal. Hay 12 piezas separadas más, Federico. Bueno. Esta es una sola. Por eso los investigadores dicen que es la punta del iceberg. Quedan 12 piezas por conocerse aún de esta trama y de este caso, que tiene a muchos más nombres y hombres. Los iremos conociendo, presumiblemente la mayoría, antes de mayo, antes del 28 de mayo, que es la fecha electoral. Pues nos lo vas contando, Gonzalo. Enhorabuena a Radio Canarias por ese trabajo, porque cuando alguien va a contar una cosa es porque sabe que no la va a ocultar. Que ya, tal y como están los medios en España, esto es una cosa casi milagrosa. Y además, una vez se pone a rodar esto, me gusta lo que dices del fiscal, porque efectivamente, esto es como poner... Por eso está Villarejo en la cárcel. Porque cuando tiene todo grabado, todo filmado y tal, primero porque es exhibicionista, y luego porque le conviene, pues es que claro, algo saldrá. Pues nos lo vas contando todo, porque aunque hiriente para la sensibilidad ciudadana, no deja de ser divertido como episodio de la condición y de la corrupción humana. Extremadamente divertido, Federico, en ocasiones extremadamente divertido. Nada, será un placer seguir contándoles paso a paso cada capítulo de esta terrible trama. Pues muchas gracias y enhorabuena, de verdad, Radio Canarias. No sé si mandarle, bueno, Gonzalo lo merece, el sillón súper. O sea, porque voy a ver si consigo que le hagan un precio todavía mejor. Tiene cuatro digamos, fórmulas de masaje, calor lumbar, te eleva los pies, te pone en pie, sin empujar. Porque lo malo es que te pone en pie, ¡pumba! Y encima se cae el anciano. No estoy pensando en quien tú piensas, Eduardo. Se pone levemente en pie, de manera que no hay más que poner un piececito. Pero es que es utilísimo este sillón, porque además tiene 4 colores: beige, bengué, negro y camel. Bueno, yo creo que esto en Canarias, en fin, el bengué, que es el que está de moda y tal. Precio 600 euros, pero el premio de promoción aquí en el radio es de 499, y para socios del Club Libertad Digital un 5% más de descuento. O sea que sale pues muy tirado. YoQuieroUno.com. ¿Y por dónde van los oyentes? Es que estoy atónito. De toda esta lo que nos ha ido contando ahora Gonzalo. Vamos a ver, son 66 gigas de información. Eso es el de documentación. Eso es el móvil marroquí de Sánchez. Y eso es la punta del iceberg de lo que viene después. O sea, es una cosa escandalosa. Es crimen organizado. Ese momento que ha descrito en el prostíbulo los diputados y senadores. Claro. Toque de queda, ya nadie puede salir, todos durmiendo. Y a las 7 todos despertando para fingir. Querida, estoy en el despacho. Estoy en el hotel. Es que estamos se ha cortado la comunicación. Yo me acuerdo del Partygate de Boris, que obviamente no tiene nada que ver con esto, pero eso ha acabado con todo un gobierno en Gran Bretaña. Paco Rosell, es idéntico al caso Juan Guerra. También eso te iba a decir, el despacho. También hay una mujer... porque en este caso hay una mujer despechada. Claro, hay una mujer también legítima, claro, que en este caso dice, ¿cómo que las gatitas? Pero no eran muebles.
Y entonces no, el los otro... muebles y las gatitas. Era claro, pero él le dice que las gatitas no son mías, que no son tuyas, demuéstralo, denúncialo o aquí mismo te ahorco. O a sartenazos. Y va, sí. y lo denuncia. Pues, pero de todas maneras, esto es lo que luego oyes al Tito Berni de la que decir, no, si yo me están crucificando, yo no tengo nada de lo que arrepentirme. Sí. Y es verdad que luego electoralmente estas cosas no tienen, hasta ahora no han tenido costo. Estábamos hablando de otro Curbelo, que si era primo suyo, no lo es, senador y cacique, porque ahí funcionan obviamente en Canarias por cacicazgos, de La Gomera, que os acordáis que lo pillaron porque no quería pagar, tuvo un lío en un burdel aquí en Madrid, sí, que no donde quería estaba con pagar, su hijo. La pillaron aquí. Pues que lo sacan del PSOE y monta una agrupación tal de La Gomera y arrolla en las elecciones del 2019. Claro. O sea, que es que ahora es presidente del Cabildo. O sea, un tío que estaba en un burdel que no queriendo pagar. Pero Gonzalo ha hablado de, además, material que él ya ha cotejado. Ávila, Sevilla, Burgos y una localidad de Galicia, por determinar. No, es que es expansivo total, que esto total, no es, que esto es la punta. O sea, que bueno, ¿y por dónde van los oyentes, Silvia? Volvemos a la moción, porque cuando empezó a sonar el nombre de Ramón Tamames como candidato de Vox contra Sánchez en esa moción, supimos que no iba a hablar de la llamada violencia de género, que tampoco iba a tocar la cuestión de la inmigración, ni la propuesta de Santiago Abascal para acabar con el estado de las autonomías. Dijo entonces el propio Tamames que lo que iba a hacer en el Congreso era defender la Constitución. Claro que hoy nos desayunamos con la información del diario El Mundo, en la que él mismo apuesta en una carta con más... Para liquidar la Constitución, en el espíritu y en la letra. Exactamente. Bueno, pues presumía también Tamames de que Vox le había dado completa libertad para ese discurso y nosotros nos preguntamos si le va a estallar la bomba a Vox en el Congreso. Es la mañana. Es radio. Bueno, todavía sobrecogidos porque no dejan de aparecer. Claro, ha grabado tanto, este aprendiz de Villarejo, ha grabado tanto que ahora simplemente tiene que esparcir. Ha hecho muy bien el fiscal en dejarlo suelto, porque además eso, pues claro, no dejan de aparecer novedades. Novedades además que ya se están dando prácticamente en todos los medios porque lógicamente como está grabado, pues sí. Claro, para la radio y para la televisión, claro. Si hubiera una gran cadena de televisión, solo pero una gran cadena de ahora, televisión. Si me permites, Federico, se permite el riesgo también de caer. Es claro, yo entiendo que es muy llamativo, muy goloso todo lo que hay alrededor de los prostíbulos, las solicitudes de estos señores implicados, pero claro, detrás había un negocio y un negocio que se estaban llevando de reírnos y frivolizar, pero es gravísimo. Detrás está el negocio de las concesiones, de dinero público. Volvemos a las tarjetas. El Estado como un instrumento de enriquecimiento de los miembros del partido, es que es gravísimo, y de los empresarios. Bueno, los empresarios, ¿dónde van? ¿Dónde hay beneficio? ¿Quién dan beneficio? Tito Berni, Tito Guardia y Tito X. ¿Y esto se puede considerar que es un enriquecimiento personal o no es personal? Porque claro, con el nuevo Código Penal a lo mejor muchas de estas... es que esa es otra. Claro, esa es otra. De no es personal. Causas, no. Claro. Lo hacían por Occidente, por Canarias, claro. Por la nacionalidad canaria. Por la nación canaria. Nacionalidad, dice, el Día de la Nacionalidad Canaria. Bueno, pues vamos allá. Siento romper el embrujo del momento. Vamos a volver un momentito a la moción de Vox, porque, fíjate, le quedan todavía defensores al partido Santiago Abascal de esta moción. Dicen que el partido está por encima de lo que ocurra, de lo que diga Tamames, que caiga quien caiga, y después terminamos con Tito Berni. Se va a presentar una moción de censura, la va a presentar Vox y punto. Peor es no hacer nada como ha hecho el Partido Popular. Da sensación de que Vox está creciendo mucho y eso fastidia. ¿Será que por eso estamos ahora atacándolo tanto? Yo, que soy de Vox, estoy también un poco algo decepcionado. En fin, no es bueno hablar a toro pasado, ya está hecho, pero antes habría que haber consultado, haber tenido un poco más de raciocinio para nombrar a Tamames. Yo creo que debería paralizarla, a menos que el señor Tamames haga algunas declaraciones y ya no piense lo mismo. Lo dudo. Por Dios bendito, por caridad cristiana, señora Abascal, como votante de Vox se lo suplico, acabe con esto lo antes posible de la mejor manera posible. Yo no dudo de sus intenciones, que serían buenas, pero es como si yo me pongo a intentar arreglar el desagüe general de mi casa. Mis intenciones eran buenas, pero el desastre está garantizado. Primero teníamos al PP,
Después nada más nos queda Vox. ¿Y ahora qué nos queda a los españoles? Porque después de toda esta churrada que van a hacer los de Vox, no sé quién les va a votar. Tocados y hundidos. Soria, Juan Fernando López Aguilar, Casimiro Curbelo, Jerónimo Saavedra, Carolina Darias. Ninguno se salva. Canarias lleva inmersa en el lodazal desde hace muchísimos años. Y hasta bueno que una publicación, más que nada canaria, saque a la luz la inmensa pobredumbre que tenemos en la política canaria. Y esto es solo el principio, señores, solo el principio. No es comparable con Andalucía, es peor. Sánchez debe tener tantas grabaciones de la sauna de su suegro, de empresarios, de jueces, de políticos, de un lado y del otro, que yo para mí es la única explicación que puede hacer lo que está haciendo y que nadie le toque un pelo. Bueno, el PSOE ya sabemos cómo se llama a partir de ahora, después de lo del Don Ángelo, ahora el Berni, las fiestas de Luis Roldán. El Partido Socialista se llama el Partido Socialista de las Orgías Espectaculares. Ese es el nuevo nombre del PSOE. Yo lo que quiero, una cosa más llana, putisoe, ¿no? ¿Para qué andar con unas cosas cuando la ventaja de la lengua española es que con su da mucho juego nuestra lengua, eso es lo bueno. Neologismo, pues igual que diputeros, pues putisoe, si es que además así nos entendemos todos. ¿Sabe lo grave? Que el oyente que hablaba de que Canarias está en un lado, ya, pero es Canarias, es Andalucía, es Valencia, no, es Asturias, donde el PSOE tiene mucha presencia. Cuanto más años, peor. Claro, lo corrompe todo, es una máquina de corrupción como obscena. Dice siempre Santi González, es que Sánchez todo lo emputece. No sabía cuando le dijo esto hasta qué punto se acercaba al detalle. En fin, bueno, muchas gracias Maite, Eduardo. Vamos a hacer una pausita. No sabemos qué ha pasado, pero algo bueno, seguro. Estarán pasando cosas tremendas. Y luego tenemos en la crónica rosa lo de Achraf Hakimi. Pero ¿qué pasa con estos futbolistas? En fin. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, se están publicando datos sobre la vida íntima de este general y tal, que vamos a dejarlos pasar de momento, ¿verdad? Porque es abundar en lo de siempre. Pero ¿por qué es cocaína, prostitutas y tal? Porque es una manera de lubricar los negocios, porque se trata de un negocio de saqueo de los fondos del Estado, que es la cuestión de fondo. Bueno, y una de las preguntas que planean ahora es si este caso mediador se va a desinflar o si va a acabar por hacer mella en la campaña electoral. Desde luego, desde el Partido Popular lo van a intentar y hace escasa media hora han convocado una rueda de prensa en el Congreso y allí ha estado Miriam Muro. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, y para ello han sido los primeros en convocar una rueda de prensa en el Congreso. Hace unos minutos comparecía en la sala de prensa de esta Cámara Baja la diputada popular Belén Hoyo, que ha exigido a Pedro Sánchez y a Patxi López, que comparecerá durante la mañana, que pidan perdón, que hagan pública la información de la que disponen y que digan qué estancias del Congreso han sido utilizadas para esa trama del Tito Berni. Dice también Belén Hoyo que todos los diputados socialistas están en estos momentos bajo sospecha. Todo indica que esta trama no se circunscribe a un solo diputado del Partido Socialista. Lo que vamos conociendo cada día demuestra que la cosa iba mucho más allá. Y con la información de que disponemos, entendemos que cualquiera de los diputados podría pertenecer o haberse beneficiado de ella. E ironizaba la diputada popular, decía que estamos también ante una trama machista y que imagina que las diputadas del PSOE serán las primeras interesadas en que se diga la verdad. Bueno, y ni te cuento el Ministerio de Igualdad. Claro. No, porque es que ahora mismo está todo el mundo. Es que esta gente votó la ilegalización de la prostitución por la mañana y por la noche la frecuentaba. Bueno, otra ministra que tendría que decir algo ya, a partir de ya, Margarita Robles. Por supuesto, estamos hablando de un general de la Guardia Civil. Bueno, y otra de las preguntas del día es si Vox sabía la opinión de Tamames sobre Cataluña, si sabe a lo que se arriesga con un candidato que ya ha dado por perdida la moción y que no va a hablar precisamente de los temas mollares que se pretende resaltar para enfatizar la necesidad de esta moción. La respuesta la ha dado en Radio Nacional Espinosa de los Monteros. Ellos no saben qué va a decir Tamames, saben que tiene ideas con las que no están de acuerdo, pero que sí coinciden, dice, en lo mollar, en la convocatoria de elecciones. Como digo, pues hemos buscado una persona que proviene de la izquierda, que indudablemente tiene opiniones distintas de las nuestras, y que creo, lo que pasa es que hay que escucharle, porque la gente está opinando ya lo que va a votar, antes de escuchar
lo que va a decir el profesor Tamames, que por cierto, a lo mejor dice algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero de lo que no me cabe duda es de que el análisis de por qué tenemos que convocar elecciones cuanto antes y devolver la voz a los españoles, ese lo compartimos. Pero es que hay muchas razones. Por ejemplo, Bildu tiene otras razones para convocar elecciones, y es que le va bien. Esquerra tiene otras razones para convocar elecciones. Aquí, con tal de proteger al jefe, están metiendo la pata hasta el corvejón todos, se están retratando. Esto parecen los WhatsApp de apoyo a Casado. Que esto no hay manera de sostenerlo. Pero bueno, adelante. La arrogancia funciona en todas las direcciones, ya se ve. En fin, bueno, vamos a lo que es que no salimos de escándalos sexuales. Ya, madre mía, la que se ha liado desde que Le Parisien, Federico, ha publicado esa información que afecta a Ashraf Hakimi y a su mujer, por extensiones, a la actriz y modelo Hiba Abu, que le ha pillado la cosa en Dubái, donde está con sus hijos, no sabemos si de escapada. Es verdad que la información dice lo contrario, que ha aprovechado el futbolista la falta de su señora en casa para convocar a una mujer con la que llevaba comunicándose vía redes sociales desde el pasado 16 de enero. La noche de autos o el día de autos, sí, 23 de febrero. Estamos hablando de mes y medio. Sí, pero bueno, para los futbolistas de ahora de alguna manera se conocían, aunque fuese online o a través de las redes sociales. La invita a su casa a las afueras de París, le paga el Uber que la trae hasta su casa a las afueras de París, y allí parece ser que se produce una relación sexual no consentida, porque ella ha acudido a una comisaría, ha denunciado los hechos y no ha interpuesto denuncia. Ha sido la Fiscalía la que está actuando de oficio. Entonces, como aquí, si es que funciona igual que aquí. Bueno, pues ahora mismo este caso, como comprenderás, es la comidilla absoluta de todo tipo de prensa. Estamos hablando de un jugador de las estrellas del partido del PSG, de la selección de Marruecos, que además viene de la cantera del Real Madrid, un tío famosísimo en toda Europa, que ha jugado en el Bayern de Múnich. Sí, en el Milan, 24 años, nacido aquí, nacido en Madrid, nació, es español, hijo de marroquíes, pero es nacido en España. Y con una infancia muy humilde, según ha relatado él mismo, con una procedencia muy humilde. En la ciudad deportiva del Madrid, desde los 15 años, estaba jugando, el Madrid lo vendió para el estadio, cuando hizo venta de 40 millones le dio, no sé íntimo amigo desde que está en el PSG de Sergio Ramos, de hecho, con algún que otro guiño a Sergio Ramos por su ausencia en la selección española durante el Mundial, cuando marcó uno de los goles, ¿verdad?, frente a España, creo recordar, y además es famosísima su imagen con su madre, con su abuela, con todas las mujeres de su familia. Y últimamente ha hecho muchos reportajes también de moda con Hiba. Bueno, pues ayer estaba en la gala de Best, Federico. Desfiló solo por la alfombra roja, porque ya, como decimos, no está. Bueno, ayer estaba en la gala. Ayer, y él ya sabía... por la noche, sí, esto ya está circulando, pero no comentó nada. Best es la FIFA y la UEFA. La corrupción de Canarias es una broma al lado de la FIFA y la UEFA. Pero que llama la atención que sabiendo la publicación... Es que él niega los hechos, no niega los hechos, niega las acusaciones, claro, y habrá que investigar ahora, a ver la policía francesa cómo se las maneja con este asunto, porque la española está teniendo con lo de Dani Alves. Allí no existe la ley de violencia de género, porque, aunque las costumbres son parecidas, porque hubo una diputada del Partido Socialista que dijo que mientras ella fuera, no sé, al Senado o era la Cámara de Representantes y la Asamblea, mientras ella fuera diputada de la República Francesa, la República no discriminaría por razón de género. O sea, como aquí, pero al revés. Ahora, ¿qué pasa? Que los protocolos policiales han ido en la misma dirección. Bueno, pues eso es uno de los temas de los que tenemos que hablar. Vamos a cosas que no son tan peliagudas. Bueno, lo de Bertín y Fabiola. Ayer Bertín acudía a última hora de la tarde a casa de Fabiola, y aquí no nos extraña porque sabemos que él entra y sale. Debe tener hasta su propia llave. No creo que se la dejen debajo del felpudo, ni mucho menos. Y que esto va a seguir ocurriendo, por mucho que nos empeñemos en intentar encontrar una crisis en esta pareja. Crisis, la existencial de Shakira. A mí todo el mundo está diciendo que pare ya. No, por favor, que siga, que nos publique 12 LPs, 25.000 discos de oro. Lo que tiene que hacer es una canción al árbitro, los árbitros, me da igual, que hable de los árbitros. Que haga lo que le dé la gana. Ayer concedió una entrevista y citaba a Madeleine Albright, nada menos, para hablar de las mujeres que no se apoyan, no nos apoyamos entre ellas, que arderán en el infierno, una cosa parecida. O sea, Clara Chía está ya, la pobre, con el extintor absolutamente quitado a la arandela esa de seguridad. Y luego tenemos que hablar, Federico, de lo que está pasando con la marea Fukushima.
fucsia, porque... Sí, que algunos le llaman de otra manera. Sí, le cambian la C por una R, la letrita, una letrita. ¿Qué letrita es? Sí, bueno, pues... que parece del caso Berni. Bueno, pues el caso es que, claro, han acusado a esa familia de pasarlo bien y de estar haciéndole mal a Rocío Carrasco por pasarlo bien. Ha llegado Rosario Moedano y ha dicho, ya, aparte que era la cuenta oficial. Dice que es una violencia que se le hace a la mujer porque su hijo se divierte. Dice, pero hombre, como no conoce al hijo, pues claro, hace no sé cuantísimos años que ni lo ve, pero está muy mal. Yo es que creo que es el Ministerio de Igualdad. O sea, yo creo que Rocío Carrasco es la verdadera segunda de Irene Montero, no es Pam. Yo es que Pam lleva dentro a Rocío Lo hablaba Carrasco. antes contigo y lo he dicho desde el primer día. Es muy difícil que una madre española al uso entienda la actitud de Rocío Carrasco. Entonces, no, la entiende perfectamente base, y la luego rechaza. échale condicionamientos políticos y todo lo que ha venido después. Pero nosotros, vamos, yo lo pienso y me cuesta mucho entender su actitud. Entonces, ya partiendo de eso... yo la entiendo muy bien. La entiendo muy bien, como le llamaban ellos, le han estado llamando ellos durante más de 10 años. Mala madre, ¿no? Exactamente. En fin, bueno, pues todo eso en la Crónica Rosa, que ya están ahí Paloma Barrientos y Dani Carande. Es la mañana. Es radio.